Gracias a todas y a todos. Un placer saludar desde este marco para hablar de periodismo, de Iberoamérica, de escritura y de democracias. Tengo la suerte, soy Lula Gómez, periodista, responsable de comunicación ahora en la Secretaría General Iberoamericana, y tengo la suerte de moderar una charla denominada Eficiencia y valores democráticos, democracias cuestionadas. Y para ello, dos grandes de la literatura, dos grandes narradores, dos grandes contadores a caballo entre el periodismo, la narrativa, la política y hasta el derecho. Con nosotros están Carlos Franz y Juan Eduardo Benavides. Ellos, tanto desde España como desde América, llevan contando qué es esto de la democracia, de alguna forma con sus escritos, con sus participaciones en radio y me comentaban unos minutos antes quién arranca. Yo creo que no quiero hablar de democracias y dar un turno, sino todo lo contrario, empezar a lanzar preguntas. Al final del bloque les pasaré el turno a ustedes para que consideren. Para empezar, a mí me gustaría saber, ante ese título, esas democracias cuestionadas, ¿qué pone en cuestionamiento nuestras democracias? Bueno, muchas gracias ante todo por vuestra presencia, por la invitación a este foro, porque me parece vital que se mantenga este diálogo y sobre todo en Casa de América, como hemos hecho siempre, que sentimos realmente los hispanoamericanos que estamos de paso, o los que como yo, Carlos, vivimos aquí, que es el lugar ideal para el encuentro, la conversación, para reflexionar acerca de nuestros tiempos y de nuestras sociedades, más en momentos como este, ¿no? En que nos cuestionamos qué es lo que está ocurriendo con nuestras democracias, que yo creo además, como no se le escapa a nadie, que es un problema transversal que está ocurriendo y sacudiendo a todo el mundo, por lo menos, como lo comentaba hace un momento, al mundo de la ilustración, o al que mantiene los valores de la ilustración, en ese sentido, el mundo occidental, las democracias como las entendemos. Yo creo que en Hispanoamérica, particularmente ahora, en el caso muy particular de Chile y aún más en el de mi país, Perú, nos estamos viendo realmente sacudidos por un seísmo potente que es ese cuestionamiento que no es nuevo acerca de cuán importantes resultan las instituciones para el desarrollo del país. La respuesta parece obvia, evidentemente son importantísimas, pero ¿cómo lo ve la gente? ¿Cómo lo ve la gente que se siente cada vez más divorciada de sus instituciones, ya sea del Parlamento, del Ejecutivo, incluso de los jueces, ¿no? Para no remontarnos muy lejos, yo creo que ese cuestionamiento básicamente ocurre con una fractura esencial, que es la irrupción del Fujimorismo, de Alberto Fujimori, con Cambio 90, un partido de nombre gaseoso, que no era ni democracia cristiana, ni un partido de izquierda, ni no se sabía, que inauguró la época de los partidos con nombre de eslogan, que también hay aquí, que hay en todos lados, ¿no? Más parecía que uno estaba escuchando la retransmisión de un partido de fútbol. Avanza Perú, vamos Perú, podemos Perú, no hay absolutamente nada. Ese discurso vacío, ese planteamiento así, me parece que refleja la primera suspicacia respecto a la institución. Y por desgracia llevado por quienes nos trajeron esa idea de que la democracia podía ser así. Solo demostraba su vulnerabilidad. Yo creo que eso es, para no extenderme mucho en este momento, creo que ese es el gran problema que tenemos, una crisis del valor que le damos a nuestras instituciones y que es muy difícil reclamarle a gente con unas circunstancias económicas tan difíciles, además, que se sienten completamente desamparados. La pandemia solo ha agudizado aún más eso, por lo menos en el caso de Perú, que ha sido uno de los países más castigados por el número de muertos y de afectados por la pandemia, y donde más se notó la ausencia del Estado. Estamos inmersos en una crisis política sin precedentes en los últimos años de nuestra democracia, instaurada nuevamente después de los gobiernos militares
hasta los años 80, no habíamos tenido una crisis de ese calibre con tantos presidentes, y todo parece que va colapsando. Insisto, yo quiero dejarlo aquí para que podamos seguir hablando. Carlos. Bueno, también en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Asociación de Periodistas Europeos, al Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación, y a ti misma por moderar esta mesa, que no va a necesitar moderación porque Jorge Eduardo y yo somos proverbialmente moderados, quizá demasiado moderados, fanáticamente moderados, si se permite este oxímoron, cosa cada vez más rara, me parece, en el ambiente político, especialmente iberoamericano. Bueno, no, voy a responder muy indirectamente, me voy a dar un rodeo para tu pregunta, no sé si la voy a responder en realidad. Quiero decir algo, hacer una declaración. Cuando pensaba ayer qué iba a decir hoy, en fin, pensé varias cosas y luego me fui a acostar y dije, no, pero si en realidad quisiera decir una sola cosa. Me duele Chile. Nuestro país salió de una dictadura hace 30 años, más de 30 años, 32 años ahora, y vivió una experiencia de desarrollo económico y político, subrayo y político, de intensificación y profundización de la democracia durante prácticamente 20 o 25 de esos años, con gobiernos fundamentalmente de centro-izquierda, en un caso de éxito que era más o menos reconocido a nivel mundial u occidental. Hasta donde un país tan pequeño puede interesar, desde luego, en el exterior. Esa experiencia exitosa fue haciendo agua, fue encontrando oposiciones internas, críticas internas cada vez más encendidas, y esto terminó, como saben o recordarán ustedes, en un estallido, en una revuelta popular violenta, muy violenta, en la que se quemó parte del metro de Santiago, en la que no se menciona a menudo, pero directa e indirectamente quedaron 30 muertos. En fin, el año 2000, en octubre del año 2019. Y a partir de entonces, todos los chilenos, incluyéndonos los que creíamos tener alguna percepción más elaborada y abstracta, tuvimos que hacer una revisión profunda de lo que había ocurrido, de por qué había ocurrido esto, de por qué estaba ocurriendo, porque en realidad sigue de otro modo ocurriendo. Y lo que más ha abundado, desde luego, en el ambiente de polarización creado allí y que se vive en el mundo, han sido las explicaciones simplistas. El eslogan de esas explicaciones en Chile fue: no son 30 años, no son los 30 años de democracia exitosa, son 30 pesos, perdón, no son 30 pesos, que era lo que había subido el billete del metro de Santiago, sino que son 30 años. Estos 30 años de un régimen neoliberal feroz que habría explotado al país, en fin. Bueno, las cifras no demuestran eso, no muestran eso, y la experiencia real de los chilenos, de la gran mayoría, no lo demuestra tampoco. La verdad es que millones de personas salieron de la pobreza, llegaron a tener estándares de vida que jamás habían tenido en lo esencial. Es decir, estamos hablando de desarrollo humano, no de desarrollo, no de producto per cápita solamente. Ayer, preparándome para hoy, revisé con bastante temor las cifras del PNUD sobre desarrollo humano. Con temor digo porque pensaba que en los últimos años, desde que dejé de verlas e interesarme por esas cosas, un poco por este desaliento sobre mi propio país, pensaba que esas cifras habrían disminuido mucho. Pero no, Chile sigue estando a la cabeza de Latinoamérica en desarrollo humano, en el puesto 43 en el mundo. Pero, en fin, los demás están un poquito más abajo. Esto no es un consuelo exactamente, pero sí es una demostración de que aquel eslogan era falso y que no es que las cosas se estuvieran haciendo mal. Lo que pasa es que no fueron suficientes.
y que también, y esto hay que decirlo, en esto hay una crítica que se quiere en desarrollo después, un sector de nuestra sociedad, especialmente joven, consideró y considera que ya estaba hecho el desarrollo en Chile y que tocaba repartirlo más, ¿no? Y que ese desarrollo debía incluir ahora las grandes banderas de la política identitaria en todo el mundo y que ya podíamos despreocuparnos del asunto de seguir sacando gente de la pobreza o impedir que los que hayan salido recién vuelvan a la pobreza, y algo peor que no se dice demasiado en Chile, que los nuevos pobres, que son nuestros inmigrantes, Chile ha traído, como no atraía nunca, una inmigración enorme para nuestra población. Somos 17, 18 millones de habitantes, hay más de 1,5 millones de inmigrantes recientes. Esos nuevos pobres vivan mejor, ¿no? Este es el cuadro. Entonces partí diciendo, me duele Chile porque lo veo así. Es un país que estuvo, y creíamos legítimamente en ello, y creo que no era una ilusión, a un paso del desarrollo, del inicio del desarrollo, si ustedes quieren. Pero las cifras, los datos y la experiencia de los que no están obcecados por ideologías lo mostraba. Y sin embargo lo hemos perdido esa oportunidad. Creo yo que la hemos perdido por muchos años. Soy pesimista, como verás. Y en parte, después de este largo rodeo, el problema está precisamente en un deterioro democrático. Es decir, lo que era clave para esa posibilidad, ese sueño de desarrollo chileno era la estabilidad de sus instituciones políticas y la legitimidad de ellas. La Constitución que nos heredó la dictadura fue reformada en ciento y tantas oportunidades hasta que el año 2006 el presidente Lagos, socialista, a todo esto yo fui un votante de la centroizquierda y del socialismo durante todo este periodo, la firmó de nuevo después de todas esas reformas, en fin, en una Constitución hasta ese punto legitimada. Y había un consenso sobre ello, pero ese consenso se fue perdiendo al extremo en el cual la reciente Convención Constitucional propuso al país un proyecto de constitución nueva, completamente refundacional, en que había que hacer Chile de nuevo. Todas las instituciones políticas tenían que cambiar radicalmente respecto a lo que había sido nuestra práctica y nuestra tradición. Creo que esa exageración contribuyó, y así lo dije públicamente, con no pocos costos. Han sido días muy difíciles en Chile, los de los últimos 2 años. Creo que esa exageración constitucional contribuyó grandemente al rechazo masivo de ese proyecto. Si hubiera sido un proyecto más moderado, cosa rara, ya sé que es como pedirle peras al olmo de la polarización. Pero ¿por qué esos jóvenes en Chile, en España, en Colombia, por qué gritan no nos representan? ¿Qué parte no estamos entendiendo los narradores, los periodistas, los comunicadores? Sí, bueno, es interesante esa pregunta porque creo que tiene una respuesta muy compleja, que es como básicamente el mundo se ha vuelto muy cambiante. Lo que antes se consideraba como la defensa de no solo las instituciones, sino de ciertas ideologías, ha caído, ha convulsionado, y estamos yendo a una idea completamente distinta de lo que es el progresismo, de lo que son los ideales de la izquierda. No digo que ahora sean inútiles, digo que han cambiado mucho, qué es lo que se defiende y qué es lo que no. Porque hay una diferencia muy grande para mucha gente por edad. Me gusta decir que a veces estamos más cerca unos de Carlomagno que de Twitter. Es decir, que el mundo de las nuevas tecnologías, que por otro lado ya llevan mucho tiempo, y no me refiero al hecho de que usemos tecnología, sino que mi generación, yo tengo 58 años, incluso la anterior es la que empezó a usar las tecnologías. Pero esa forma acelerada del uso de las tecnologías, que es hoy omnívodo en el mundo, ¿no?, ha generado un tipo de sociedad y un espacio que nos es casi más difícil de interpretar que antes. Entre otras cosas porque creo que nuestra propia noción de lo que es la historia
como una sucesión de acontecimientos que podemos estudiar porque ha pasado un tiempo para hacerlo, se ha convertido en algo parecido, y lo digo ahora respecto a lo que decías como creador, como escritor, a algo parecido al Aleph que planteaba Borges, ¿no? En el Aleph todo ocurre simultáneamente. Es lo más parecido que tenemos ahora mismo. Todo ocurre simultáneamente. Entonces no tenemos una capacidad, digamos, de procesar eso que está ocurriendo con la suficiente distancia para que nuestro análisis sea ponderado y para que tenga que ver con lo que ocurre. Desde aquel libro de Alvin Toffler, esa trilogía, el más conocido, que es La Tercera Ola, un libro de los años 80 que anunciaba un poco los cambios bruscos que íbamos a vivir. Hasta ahora creo que hay innumerables análisis y estudios acerca de esto. El papel de la prensa, por ejemplo, me parece cada vez más controvertido en la medida en que la prensa tal como la conocemos parece también agonizar, porque se debe por su forma de estructurarse a un mercado casi extinto del lector, de la misma forma que los lectores ya casi no existimos, se mira casi con suspicacia. Es cierto que nunca hemos sido unas sociedades en general que lean muchísimo, ¿no? La lectura siempre ha sido algo minoritario, pero hoy lo es de una manera un poco grave, o se lee de una forma distinta, como señalaba Richard Kerr en ese libro que habla de qué es lo que hace Internet con nuestra mente. Leemos picando de aquí a allá, vamos de hipervínculo en hipervínculo, ¿no? De enlace a otro, y no tenemos el sosiego para leer un libro, para sentarnos y enfrascarnos en él sin que nos interrumpa un enlace a otra cosa más interesante. Y la prensa, para sobrevivir, creo que ha hecho lo mismo. O sea, los periódicos se han adelgazado de una manera brutal, los análisis se han adelgazado también muchísimo y son cada vez más superficiales. Entonces, me parece a mí que ese papel que nos compete a periodistas y a creadores tendría que redoblarse y buscar la manera de llegar con mayor solicitud, con mayor rapidez y profundidad, si acaso caben ambos términos en estos casos juntos, a quienes nos leen. Yo creo que como escritores no debemos perder de vista, lo comentábamos hace un momento Carlos y yo, que durante mucho tiempo los escritores, sobre todo latinoamericanos, presumíamos, para bien o para mal, de ser intelectuales, es decir, de ser de alguna forma un poco la voz que interpretaba nuestros respectivos países. Eso llevó a una cierta distorsión, ¿no? La idea de un intelectual un poco encastillado, una manera de mirar la realidad totalmente ajena a ella. Pero también nos obligó a mirar las cosas con una responsabilidad que ahora me temo que falta. Yo soy creador, yo soy escritor de ficción, escrito de ficción política, pero eso no me hace realmente un especialista. Pero lo que sí me hace es un ciudadano responsable de tener, por ejemplo, hoy en este momento una tribuna para poder dirigirme a otras personas. Y eso uno debería encararlo con responsabilidad, ¿no? Saber que ese es el papel que nos toca. De alguna forma tenemos un privilegio el tener una tribuna y poder hablar de esto. Y me parece, en resumen, que es un papel importante el del periodismo, el de los intelectuales, hoy más que nunca. Y no dejarnos torcer el brazo por esta cultura actual que asoma por su parte más prepotente a través de la cancelación y del neopuritanismo. Nos pone en peligro absolutamente a todos. Y si no lo enfrentamos, vamos a correr tiempos mucho más negros que los que estamos viviendo. Carlos, y respecto a eso, ¿cómo enfrentarlo? Quiero decir, ¿hay que adaptarse a esas nuevas narrativas? ¿Debemos, escritores, periodistas, pasar a escribir series, pasar a otras plataformas? Bueno, son preguntas que están en el aire, actualísimas y por lo tanto que nos dejan a todos llenos de incógnitas más que de respuestas, ¿no? Mi sensación es esta y voy a volver, perdonen la majadería. Puedo hablar más en general que esto, no hablo siempre de Chile, pero supongo que tampoco es casualidad que haya un escritor peruano, uno chileno, se querrá ver visiones, ¿no? De perspectivas distintas. Yo creo que es cierto lo que decía Jorge recién y es algo ya bastante sabido, un momento en el cual los escritores de ficción, en fin, eran intelectuales latinoamericanos que hablaban con una voz que
parecía representar a sus pueblos y muchas veces con una incidencia política determinante. Y eso ha ido cambiando, porque ha cambiado también en muchos otros sitios, ¿no? La especialización ha producido que tengamos intelectuales que vienen de áreas universitarias, sociólogos, cientistas políticos, historiadores, en fin, que lo hacen mejor, con más precisión, tal vez, solo en ese sentido mejor quizá. Pero también eso ha tenido un precio, porque ellos, me voy a meter en Honduras aquí porque hay algunos amigos presentes que practican esas disciplinas, ellos no son menos escritores que nosotros, en cierto sentido, ¿no? Es decir, hay un grado de especulación en las ciencias sociales y en las ciencias políticas mayor que el que a veces sus practicantes quieren reconocer. Son ciencias más blandas de lo que ellos mismos quisieran. Y cuando extrapolamos o lo llevamos esto al campo de la política propiamente tal, nos damos cuenta que el discurso ficcional, narrativo, ha sido es hoy patrimonio de los políticos en ejercicio, que siempre fueron narradores. Siempre fueron narradores de ficciones y no han dejado de serlo. No son hoy día, aunque sus palabras lo disfracen, más técnicos o más expertos. Tú me alcanzaste a preguntar algo antes, ¿por qué crees tú que los jóvenes apoyan esto y qué sé yo? Bueno, yo haría un matiz, no estoy muy seguro de lo que ocurre en general, pero sí veo que en Chile lo que hay es una nueva clase media, jóvenes, muy bien formados, la mejor formada en nuestra historia en cuanto a niveles universitarios, etcétera, llenos de discursos teóricos sobre la realidad. Estupendas teorías, muchas de ellas validadas en Londres, en París o aquí mismo en España, en fin, estupendos discursos narrativos que cuando, claro, se quieren aplicar a realidades rebeldes, chúcaras como son nuestras realidades, pues se sufre mucho en ello. Y ese fue uno de los problemas de nuestro proyecto de constitución. Entonces, ¿cómo aterrizar esas narrativas de ficción a la democracia? Bueno, y ahí pregunto perdona, a ambos. yo sé que me estoy extendiendo, pero déjame cerrar esto. Claro. El proyecto de constitución que nos presentaron y que fue rechazado por el 62% de los chilenos, lo fue en parte porque era un proyecto literario. ¿Cómo, dirán ustedes? Si lo leen, parece no tener calidad literaria ninguna. No, no la tiene desde el punto de vista tradicional. Pero está lleno de relato literario, es un ensamblaje, por lo demás, de muchas piezas de diferentes relatos que quisieron todos contarse al mismo tiempo. En lo posible, todo al mismo tiempo, ¿no? El proyecto de constitución tenía más del doble de palabras que la constitución española y el triple de palabras que la constitución italiana. Países bastante más habladores que nosotros. A pesar de que yo esté dando un ejemplo de hablar demasiado. Perdón. No, fabuloso. Bien, ¿y cómo, por llevar el debate al título de la charla, cómo aterrizar a esos narradores de ficción a la democracia? ¿Cómo acercarlos digamos, a un esquema más pacífico del que hoy viven las calles de Perú, del que viven las de Chile, las de Colombia, las de cualquier país de los que hablamos en su entorno? Creo que ahí hay una cuestión que es la cuadratura del círculo, realmente, porque el carácter primordial de la ficción es, y yo creo que debería ser, la absoluta libertad, ¿no? Es decir, cuando a la ficción uno se acerca con la tentación de hacer algo tan ficticio o ficcional como acaba de decir Carlos de su Constitución, ¿no? Que evidentemente empezamos a ponerle unas ciertas salvaguardas a como debe ser. Yo recuerdo una de las primeras cosas cuando Podemos irrumpió en el escenario político español y empezaba a ganar votos. Una de las primeras cosas que dijo el inefable Juan Carlos Monedero fue: a esta revolución le hace falta que la canten, que le escriban historias. Y a mí me aterró, porque como dicen mis amigos venezolanos, nosotros venimos del futuro. Ya hemos visto lo que pasa cuando le cantamos a la revolución y le escribimos novelas. Entonces lo único que hacemos es una serie de consignas y unos panfletos, que es lo más alejado que hay con la ficción. Entonces, el problema
me parece a mí, si no irresoluble, encarable de otra forma. No es tanto el cómo cambiamos quienes escribimos ficción, para centrarme un poco en eso, sino cómo tratamos de atraer a quienes leen estas ficciones nuevas, que ven más series de televisión, los videojuegos son una forma, cómo logramos que sepan que el sustrato de eso sigue siendo la literatura de siempre. Creo que hay una especie de divorcio, quizá que hemos alentado muchas veces nosotros diciendo o mirando con cierto desdén esas nuevas formas narrativas y no acercándonos a ellas como meros no creadores de las mismas. Pues yo no me imagino ni haciendo un TikTok ni haciendo un videojuego, no tengo la capacidad tecnológica ni tal, pero cómo podemos hacer para que esa gente entienda el poder absoluto que tienen las historias de siempre, que llevan con nosotros tanto tiempo. No creo que vaya a cambiar eso mucho más allá. Creo que convive el libro electrónico, que es una forma de leer distinta, por lo que les comentaba antes, que el libro de papel. Conviven perfectamente. Pero creo que se ha mirado con mucho desdén lo que dice el libro de papel, la forma como se acerca uno al conocimiento y a la ficción a través del papel. Y yo creo que esa es nuestra labor, acercar a eso. O sea, no pensar que el libro de papel, que la ficción tradicional ha muerto, sino que tiene todavía el empuje, el vigor para atraer a la gente. Eso inevitablemente además pasa por la educación, pero de ninguna manera yo pasaría eso por el consejo a los creadores. No me imagino que alguien me recomiende, ni quisiera yo recomendar qué es lo que debemos de escribir. Otra cosa es lo que hagan los periodistas, ¿no? Los periodistas funcionan de otra forma en ese sentido. ¿Qué consideras que... ¿Cómo aterrizar a esos narradores de ficción y cómo acercarlos más a las democracias para que no sean fallidas, para que sean más cercanas a nuestras gentes? Claro, está bien la precisión, porque yo a los narradores de ficción, o sea, a mí mismo no me aterrizaría. Hago todo el esfuerzo posible por tratar de elevarme, de flotar, en fin, que la imaginación vuele, ¿no? Pero a aquellos que tienen las responsabilidades de administración del Estado, de influencia política, sí que les pediría que se dejen de discursos teóricos, literarios. Recuerden ustedes que literatura, por lo demás, es un término genérico que se aplica en otras disciplinas a todo el corpus de conocimiento de una ciencia. Es la literatura sobre el derecho, la literatura sobre... Bueno, que salgan un poco de esos discursos. No se me ocurre otra forma de expresarlo que con algo que conocemos los escritores y los periodistas, yo creo que también, ¿no? Uno empieza, cuando empieza muy joven en esto, haciendo mucho experimento verbal. Quiere romper los moldes del lenguaje, alejar las fronteras de la lengua, ¿no es cierto? Internarse en lo desconocido, en fin. Y está muy bien, está muy bien. La mayor parte de las veces hacemos experimentos que ya se habían hecho antes. Rara vez descubrimos un territorio nuevo, pero lo que nos ocurre luego es que en general volvemos a un camino que habíamos dejado no porque fuera el más trillado, sino porque en realidad es el más difícil, que es el camino de la sencillez. Volver a escribir claro, volver a hablar claro. Los políticos no están hablando claro porque, claro, bueno, nunca hablan demasiado claro porque siempre hay que leerles por el reverso, ¿no? Pero tampoco saben hablar claro, no lo están intentando. Y en el periodismo echo de menos lo mismo. Hay una invasión de jergas que vienen de las ideologías dominantes, pero también de modas y de cosas, que hacen que el periodismo, la prensa escrita, solo hablo de eso, no sea verdaderamente asequible para el común de las personas. Entonces, ¿cómo le pedimos a alguien decir, mira, no vea tanta tele y tonterías, o no esté pendiente del Twitter o de lo que sea, venga a leer el New York Times? Y yo lo leo todos los días, una mala costumbre que tengo de toda mi vida. Y está cada vez más difícil de leer, hay que ser, no un intelectual, pero alguien
con una cultura, bueno, dirán ustedes, para eso están esos periódicos, en fin. No, yo creo de que hay otras fórmulas. Creo que el camino de la sencillez, del lenguaje claro, del lenguaje transparente, es un camino que está por recorrer todavía, especialmente en Latinoamérica. Pero Carlos, permíteme una cosa al respecto. Si bien es cierto esto que planteas, hay un detalle más que me parece importantísimo, es que quizá nunca hemos tenido tanto acceso al conocimiento como el que tenemos ahora. Es decir, la gente lleva, vamos a dejar los todavía muy grandes bolsones de personas que no tienen un móvil, pero la gente tiene un móvil y tiene un acceso a Internet, a los conocimientos. Hace no mucho me llevaba un taxista latinoamericano aquí en Madrid, y no sé por qué, me preguntó de dónde era, y me dijo, él reflexionó, ¿por qué se llama América Latina? Y yo le iba a contestar algo y dije, pero estás escuchando un programa tuyo de música que puedes decir por qué se llama América Latina. Es decir, puedes empezar a indagar de la manera más asequible y fácil por la primera pregunta. Evidentemente, luego puedes entrar a temas más complejos o no. Pero me hace recordar un poco que es un gran problema de educación, ¿no? Que cuando uno lee los comentarios que hay a una noticia, no solo descendemos a una especie de callejón de las 7 puñaladas de gente que se acuchilla y se insulta, sino que lo hacen con una cosa pavorosa de una falta de... no hay ortografía, no hay una buena escritura. Y eso lo que significa es que no se lee. Porque uno nunca escribe un acento diciendo, a ver, esta es palabra proparoxítona, termina en N, ya lleva acento. No, nosotros sabemos escribir porque leemos y porque hemos visto las palabras escritas. ¿Qué ocurre? Que la gente se protesta y dice, sí, pero es que cuando tú estabas estudiando yo tenía que sacar adelante a mi familia. Y dices, por favor, en España por lo menos, hacerte el pobre de Dickens, no, porque eso no es cierto, así no ha sido. Entonces, hemos cogido esa especie de excusa, digamos, y no le damos la importancia a la propia sociedad como seres individuales, de decir, yo tengo la herramienta para conocer un poco esto. Creo que a veces entendemos a la gente, a lo que llaman el pueblo, a la sociedad, mejor para mí, como si fuera una entidad inane que no puede hacer algo. La prensa se ha ido volviendo cada vez más especializada, utiliza un argot cada vez más complejo y por otro la propia gente ha perdido, digamos, la responsabilidad de manejarse frente al conocimiento, a un mínimo de conocimiento, que es el acceso que tenemos. Es decir, me parece que eso es una cosa importante a tener en cuenta, porque si no, yo me niego a la imagen que daba Eduardo Galeano, de América Latina y sus venas abiertas y vienen y nos chupan la sangre y solo somos unas pobres víctimas. Si queríamos libertad, tenemos que asumir que eso entraña responsabilidad. Yo quiero libertad, pues la libertad tiene un camino muy espinoso, lleno de responsabilidades. Para empezar, puedo también tratar de enterarme de las cosas haciendo un pequeño esfuerzo, porque no tengo que irme al pueblo de al lado a encontrar ese material para saber. Cojo mi teléfono y pregunto algo, ¿no? Me parece a mí que ese es el contrapeso o el complemento de lo que dices respecto a la prensa, ese divorcio de la prensa, Carlos. Claro, pero el problema que tiene esto, que es una discusión viva desde que las redes están tan presentes en nuestra vida política y social, es que esa abundancia de información se transforma en una especie de censura por profusión, como la llamó Humberto Eco de manera, la vaticinó Eco hace 30 años. La censura por supresión se transforma en censura por profusión. Son tantos los datos que no sabes cómo orientarse. En fin, ante eso, desde luego yo no tengo ninguna respuesta ni propuesta que dar, salvo algo, ya que estamos en una reunión de periodistas, que es otro ángulo de los problemas que enfrentamos. Recuerdo haber estado no hace algunos meses atrás en Málaga en una reunión en que también había una mesa de periodistas, en fin, y hubo un consenso en esa mesa en el cual
se dijo, bueno, todos sabemos que todo periodismo es de opinión. Y yo como lector de periódicos quedé alarmadísimo. Yo no estaba informado de que ese era el consenso actual en la profesión periodística y me parece muy grave. Creía todavía ingenuamente de que debe haber un esfuerzo en los medios de información para ser objetivos, aunque partimos obviamente de la base de que si necesitamos hacer un esfuerzo es porque esa objetividad es difícil. Es una tarea compleja, precisamente por eso debe haber todo tipo de controles editoriales dentro de los medios, pero no podemos renunciar a la idea de un esfuerzo de objetividad en la comunicación de las noticias. Otra cosa son las columnas de opinión, obviamente. Allí también se infiltra, como se está infiltrando en muchas partes, una especie de usurpación de la ficción por parte de profesionales que no deberían practicarla. Claro, porque si toda información es opinión, pues entonces nos dedicamos a inventar. Yo pongo mis opiniones, invento un poco, no invento los datos, pero sí las interpretaciones, ¿verdad? Y yo me podría llegar muy lejos con esta infiltración de la usurpación de la ficción por otras disciplinas, ¿eh? La literatura del yo y estas películas todas basadas en hechos reales vienen de la misma fuente, pero bueno, eso es para otra mesa redonda. Yo insisto, y entonces las instituciones ante ese periodismo, ante esa confusión, ante esas fake news, ante esa polarización de la sociedad que tanto daño hace a las democracias, ¿qué deben hacer esas instituciones para velar por ese bien que hasta ahora, bueno, el menos malos de los sistemas, de esas democracias? Sí, eso es difícil porque yo, como todos ustedes, también, aparte de analizar momentáneamente estas circunstancias, esto que vivimos, soy un ciudadano que, como la mayoría, se siente decepcionado y cabreado frente a esas instituciones, ¿no? Y creo que es una grave irresponsabilidad de estas, ¿no? Lo que está ocurriendo. Pongo el caso de mi país, pero que es sangrante, ¿no? Que nosotros tengamos hace poco el fallido, sonrojante golpe de Estado de este señor que hizo exactamente lo que hizo su némesis política, que era Alberto Fujimori, que también dio un autogolpe, ¿no? Es como si nosotros hubiéramos entrado a la historia democrática reciente con un autogolpe y salimos con otro autogolpe, ¿no? Pero en general me da la impresión de que estamos asistiendo a una gravísima crisis de valor de la institución, o sea, ¿quiénes son quienes nos representan? Porque creo que estamos cada vez más, no solo en una sociedad absolutamente polarizada, que lo sabemos, que se ha polarizado todo, donde gana el que más grita o el que más insulta, pero que eso haya llegado a las esferas más altas del poder, que se haya frivolizado de tal manera que nuestros representantes, como digo, tengan un soporte intelectual a menudo tan endeble, tan de necesidad inmediata, nos hace preguntarnos cómo debemos renovar esto. Y probablemente necesitamos una participación mayor como ciudadanos, ¿no? Un reclamo menos airado, pero más eficaz de lo que queremos. Es decir, tenemos los mecanismos para poder reclamar, reivindicar, participar en las cosas de lo que ocurre en nuestro país. Pero eso implica un tiempo, un esfuerzo y un seguimiento que no estamos muchas veces dispuestos a hacer. Y entonces van ganando los espacios, ¿no? Yo me siento también muy decepcionado como español, no solo con el gobierno, sino con las instituciones, con la oposición y con los políticos en general que nos representan, porque estamos cayendo cada vez más en esa trampa espantosa que es el populismo y en la inmediatez. No hay una mirada de hacia dónde va nuestro país, hacia dónde va nuestra sociedad, sino tengo que conseguir los votos para quedarme aquí y cuando se vaya voy a entrar yo. Creo que las instituciones y sus representantes están dando una imagen absolutamente perniciosa y difícil de recuperar, me parece a mí, en estos momentos en que la sociedad
asiste a sus cambios más dramáticos en mucho tiempo, ¿no? Tenemos un grave problema geopolítico ahora en Ucrania con todo lo que eso representa. Hemos tenido y tenemos la sombra todavía de la pandemia alrededor y una serie de cambios tecnológicos que no sabemos realmente hacia dónde nos llevan. Los periodistas, yo imagino, cuando vieron por primera vez Internet, cuando Internet se popularizó en los años, en el 90 y algo, aquí en España, los periodistas que vieron eso no se daban cuenta que estaban asistiendo casi a su sentencia de muerte. Pensaban, esto es fantástico. Y es cierto que Internet y el conocimiento nos da muchísimas cosas buenas, indudablemente, pero no hemos cuantificado lo que significa de amenaza para lo que nosotros tenemos actualmente, para lo que decía Carlos, para que surjan los periodistas de opinión, o como decía un periodista en Perú hace no mucho, se lo decía a un periodista de investigación, le decía, bueno, es que nosotros los periodistas de conversación, no sé si tú te acuerdas, Santiago, de este señor, un periodista de la tele, él se llamaba a sí mismo periodista de conversación, de cafecito y croissant, ¿no? Dice, qué frivolidad para tratar el periodismo, ¿no? Para tratar lo que debería ser. Y bueno, yo creo que también los periodistas tienen esa absoluta responsabilidad. Insisto con lo que les decía antes, creíamos que queríamos libertad, tenemos libertad, pero no sabíamos que el precio a pagar es una implicación en la sociedad muchísimo mayor de lo que realmente pensamos, todos, ¿no? Y aunque es cierto que hay ese ruido de tanta información, por algún lado se empieza a desbrozar, y eso depende de cada uno de nosotros también. Carlos, ¿cómo deben reforzarse las instituciones para afrontar ese descrédito, esas noticias fallidas, esa crisis de los medios de comunicación? Yo sí pienso que las nuevas tecnologías en periodismo sí pueden y están demostrando pues, cómo se están desvelando, además en un periodismo independiente y alternativo, que es el que se hace vía crowdfunding, pues eso, todos los papeles de Panamá y demás, sí hay un espacio, pero efectivamente la crisis también del periodismo es grande. ¿Cómo ganar desde las instituciones espacios a ese peligro que corren las democracias? Eso es cierto y yo creo que es innegable, no cabe negar aquí la democratización del espacio para la conversación social, política, en fin, que ha significado Internet y la posibilidad de participar en ello. Pero tampoco neguemos las posibilidades infinitas que ha abierto para la manipulación de la información y de la opinión pública. O sea, esto es un problema, bueno, en el que creo que no tengo casi nada que decir. Sí quiero aportar algo en una vena un poquitito más, no sé si optimista o positiva, y es esto. Cuando miramos las cosas con la perspectiva de los últimos 5 años, no sé, yo creo que son desastrosos. Pero ¿quién no piensa lo mismo, no? Pandemia, etcétera. Y 10 años, no sé, desde la crisis del 2008 en adelante, la verdad es que asistimos a un proceso de declinación y como de desintegración de muchas cosas que creíamos estables. Pero en el caso particular de América Latina, si miramos más hacia atrás, pues vemos que hace 30, 40 años había dictaduras en muchos de nuestros países, militares, en fin, que se dieron procesos democráticos. Esos procesos democráticos continúan con enormes dificultades, pero continúan y, como decía el expresidente Lagos en Chile, las instituciones funcionan. Mal, pero funcionan. Mucho peor es que no funcionen, que no haya instituciones, que en fin, que sean quemadas, etcétera, ¿no? Y hay riesgos de ese tipo. En el caso del Perú, la situación es terrible y le duele a los que queremos a Perú y que lo hemos visitado tanto y que tenemos tan buenos amigos ahí. Aún sin todo eso, nos duele. Pero resulta que los presidentes que han sido acusados de corrupción han terminado en la cárcel. En primer lugar han sido acusados, luego han sido procesados y han terminado, algunos de ellos, todos parece ya los últimos, en la cárcel, en fin. Y eso es una señal positiva.
Lo malo es la corrupción, lo malo es, bueno, todas las fallas institucionales, pero lo bueno es que hay un aparato del Estado que está funcionando y haciendo de contrapeso, en fin. Estoy segurísimo, Jorge, Santiago, que esos fiscales no son todos almas buenas y luchadores por la justicia, pero en fin, están haciendo un rol de control interno que en una dictadura sería imposible. Claro, eso es creo que siendo un poco cínico, bastante cínico, para mí la gran diferencia entre una democracia y una dictadura evidentemente está en que una democracia te pueden atropellar como quieran, pero tú vas a poder reclamar. Eso va a ser una especie de, no una especie, una terrible debilidad y una injusticia del Estado, ¿no? De la sociedad, o sea, una anomalía, lo que en las dictaduras es su modo natural de funcionar. Yo te atropello, no importa, el Estado está por encima, y por encima del Estado solo estoy yo, que es el señor que maneja esto, ¿no? Y en Perú, evidentemente, tenemos esta sensación agridulce de que efectivamente la justicia funciona porque los presidentes les demuestran esas corrupciones y van presos. Es decir, creo que no hay ningún presidente del Perú de los últimos años que no haya tenido una relación íntima con la cárcel. ¿No? Estaba a punto de ir a la cárcel, lo han metido preso, lo han sacado, lo han vuelto a meter. Parece un requisito, o sea, por ahí se pasa. Ahora, el problema de otro lado está en que, como sabes, se han, no inventado, sino han utilizado una especie de relicto jurídico, una cosa que está en nuestras constituciones desde la primera de 1830 y algo, que es la vacancia por incapacidad moral, entendida esta como la locura, cuando se plantea por primera vez, y no como lo quiso utilizar y como lo empezó a utilizar Fujimori hija, Keiko, ¿no? Como una especie de navaja en el cuello para poder forzar a los presidentes a renunciar, etcétera, porque utilizaron el término moral no en el sentido en el que se le daba, sino en el sentido en que le damos ahora, ¿no? Como si fuera, eres un inmoral, ¿no? Y entonces eso ha abierto una puerta muy peligrosa, independientemente de que sí, efectivamente la fiscalía funciona, pero ha abierto la puerta a que ningún gobierno pueda terminar su mandato, porque lo primero y lo más fácil de acusar a un político, ¿no? es su inmoralidad, ¿no? Ya sean unos u otros, ¿no? Por eso decían en Perú, hace tanto frío que he visto a un político con las manos en sus propios bolsillos. Si los tenemos como tal, no hay ningún gobierno que pueda terminar su mandato. Entonces, la eficacia de los fiscales termina pervirtiéndose porque nunca vamos a tener un gobierno que termine, que pueda hacer absolutamente nada, y ese es el caos en el que estamos metidos ahora, ¿no? Eso es verdad, pero en fin, la situación es mejor todavía que si hubiera una dictadura. Pero abramos un poco esto del Perú y de Chile al panorama latinoamericano y recordemos lo que no deberíamos olvidar ni por un segundo, que también las democracias pueden autopervertirse hasta el extremo de transformarse insensiblemente, bueno, muy sensiblemente para sus poblaciones, pero en un proceso tan lento que parece insensible, en dictaduras, como ha ocurrido en Venezuela o como ha ocurrido en Nicaragua, donde no hay un golpe obvio, hay un proceso de golpecitos mediante el cual se va llegando a una situación que muchas veces no tiene retorno visible, ¿no? Ay, perdón. Sí. Entonces yo creo que esa lección no hay que olvidarla nunca, porque hay tentaciones en nuestros propios países, en el resto de los países, de emular ese tipo de movimientos, ¿no? Incrementalistas, gradualistas, un gradualismo hacia el control total del poder. Y en situaciones de crisis, como es la peruana o como es la chilena, esa tentación surge y es muy vocal. Hay gente que la dice con mucha franqueza, ¿no? En el proyecto de constitución nuestro había un ánimus de hegemonía de un sector político institucionalizado, digamos, en la constitución, si hubiera triunfado esto. Bueno,
tenemos amenazas, pero el panorama no es tan malo. Me alegra, Carlos, escuchar eso de ti, especialmente que te habías definido como pesimista, pero me gustaría también cambiar la mirada. Leyendo el programa, partimos de la premisa de que Latinoamérica es la región que mejor se implementaron los valores europeos, pero hay una crisis. Me gustaría mirar también a Europa, porque muchas veces desde Europa se mira a América Latina con cierto paternalismo y creo que a veces olvidamos darle las páginas que pueden requerir el escándalo que tenemos ahora en el Parlamento Europeo, las crisis varias que representamos, los 40 detenidos en Alemania hace un par de días de extrema derecha que querían atentar contra el Estado. ¿Cómo se ve desde el otro lado? ¿Pesa lo mismo la crisis de un lado de Europa, de sus democracias, que las de América, a la hora de narrarla? Los somos periodistas en esta sala principalmente. Bueno, yo no estoy tan seguro, por lo menos cuando voy a Perú, me parece primero que nuestra prensa, por lo menos en Perú, es una prensa bastante endeble, tenemos periódicos que no, sobre todo la prensa escrita, que no tienen el empuje, la solidez, la fuerza como un periódico europeo, donde las páginas destinadas a las noticias internacionales son mínimas y uno tiene que escarbar un poco para ver algún tipo de análisis. Entonces eso hace que haya cierta lejanía. Ahora bien, es cierto que evidentemente a través de Internet las personas que se quieren enterar sí tienen un verdadero interés en lo que está ocurriendo en Europa, en la guerra, por ejemplo, uno de las grandes preocupaciones. Y creo que cuando hay algún análisis encontramos realmente gente que entiende qué es lo que está ocurriendo, probablemente porque los latinoamericanos tenemos esa idea, voy a volver a citar a Borges, pero en fin, así ha salido, que él decía, los latinoamericanos solemos ser más europeos en la medida en que vemos Europa como un conjunto. No le vayas a decir mucho a un francés que se parece a un italiano o que es un italiano cabreado. O, ¿sabes? Los europeos al fin y al cabo se ven un poco como cada país y desde fuera un latinoamericano tiene una visión conjunta de Europa, ¿no? En ese sentido es como si nos hubiese influido más en la cabeza, aunque no lo sepamos, la guerra de los 30 años, que fue la primera guerra realmente civil que hubo en Europa. Y creo que miramos sí lo que ocurre y vamos viendo y reconociéndonos, primero en los valores de la ilustración, al fin y al cabo somos extremo occidente, ¿no? En esos valores de la ilustración, y vemos por lo tanto con preocupación lo que ocurre. Yo particularmente creo firmemente en el proyecto europeo, creo que es lo que debía hacer Europa, y que estas cosas que están ocurriendo y otras muchas nos hacen flaquear. En el fondo son las amenazas de la corrupción, son las amenazas de estados o gobiernos, en el caso concreto como lo vemos, con muchísimo dinero y con una nula idea de lo que es un sistema democrático, ¿no? Bueno, se puede comprar fácilmente a unos políticos. Eso sí que es un gran problema. Entonces, sí, creo que más que nunca en Hispanoamérica hay una visión de lo que ocurre en el mundo y de lo que ocurre en Europa, porque es nuestro espejo, ¿no? Nosotros somos quienes miramos desde allí hacia aquí a Europa para ver dónde están nuestros valores, qué es lo que queremos para nuestros países, qué tipo de representación y qué tipo de grandes decepciones también nos llevamos, ¿no? con Europa, con todos los problemas que nos están, bueno, es que hemos tenido también una temporada importante, ¿no? Con el Brexit, con la pandemia, con la guerra de Ucrania, con toda la desestabilización que eso comporta, con lo que decías tú respecto a esta especie de golpe de Estado que iban a dar en Alemania, ¿no? No nos imaginábamos. Bueno, algo así pasó en el 30 y algo, ¿no? Es decir, que a veces no miramos de qué manera se empiezan a repetir ciertas cosas. Y no menos importante, nuestra gravísima crisis de la inmigración, ¿no? Que no se sabe cómo resolver,
sin renunciar al principio europeo de que nosotros debemos asistencia a quien llega a las costas. Y quienes se preguntan también, ¿no? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿podemos con todo eso? ¿Es Europa? Las preguntas incómodas que plantean muchos, como Michel Houellebecq, ¿no? ¿Es Europa acosada por un fundamentalismo de origen islámico? ¿Podemos con esa circunstancia, con esa situación? ¿O es un fantasma simplemente? Tal? Son grandes problemas. Carlos hablaba hace un momento de cómo Chile se vio inundado con una marea de inmigrantes, sobre todo Venezuela, que tristemente ha tenido ese éxodo infernal, y Perú también. Jamás de nuestro país la gente se iba, y de pronto nos llegaron miles, cientos de miles de venezolanos. O sea, los problemas de la inmigración también los tenemos allí. Así que Europa sigue siendo un espejo donde vernos. Carlos. Sí, bueno, yo creo que Latinoamérica tiene una tradición de mirar hacia Europa, de sentirse europea, pero quizás esto pertenece más al relato de las élites y no tanto al relato actual de las masas latinoamericanas, ¿eh? Que miran más hacia los Estados Unidos y más hacia una sociedad global, difusa, que llega a través de todas estas redes, con sus valores y disvalores. Ahora, para efectos de políticos, digamos, por volver siempre a lo mismo, y no podemos evitarlo cuando la política se vuelve urgente, España, en el caso particular de Chile, ha sido un espejo y una referencia constante, obligada. Aquí dictadura franquista, transición, éxito económico, integración al mundo a través de Europa. Y Chile parecía que venía copiando ese modelo, aunque en realidad se produjo más o menos solo. El gran imitador, eso sí, fue Pinochet, ¿eh? Que quería imitar a Franco, y era su ídolo. Pero luego las cosas se dieron, una transición a partir de los años 90 que se pareció bastante a la transición política española, una estabilidad, unos consensos, unos acuerdos. Y de pronto, como ha ocurrido aquí, yo viví aquí 8 años, en la primera década de este siglo, eso empezó a írsenos entre los dedos, ¿no? En un proceso casi impalpable en el que hay muchas explicaciones, de acuerdo, pero reconozcamos también lo difícil que es asir ese proceso, de decir por qué ocurrió esa polarización, esa división. Yo recuerdo venir acá de visita, después, claro, del año 2010 que me fui, 2011, y allá empezaba a notar de que había mesas de amigos en las cuales no se podían juntar los mismos. Entonces yo llamaba a tal, me decía, pero es que si va este otro, no cuéntame, porque yo, esto ha pasado. ¿Por qué eso? Era algo que yo al menos no había percibido, y desde luego en nuestro país ha sido lo mismo. Quiero recordar a propósito de esto, una reflexión muy general, Vicente Huidobro, el poeta chileno, que fue un gran vanguardista y que pasó por todas las vanguardias políticas también, fue comunista, etc. Cuando se acerca la Segunda Guerra Mundial, ya decepcionado, en fin, y mirando lo que había ocurrido, escribe un texto que ha recogido recientemente en ese libro extraordinario Carlos Granés, en Delirio Americano, y en el cual Huidobro hace un mea culpa, el mea culpa del vanguardista. Y dice, básicamente, estábamos cansados de la democracia, cansados de la lentitud, de las ineficiencias de la democracia, cansados de sus procedimientos. Queríamos más velocidad en el fondo, queríamos que las cosas pasaran ya. Y el costo fue lo que fue, ¿no? Los totalitarismos de los años de entreguerras y luego la guerra misma, en fin. Me parece que me pongo extraordinariamente pesimista de nuevo, pero no, es una voz de alerta. Recordar al poeta, al vate, el adivino, el vaticinador.
Lo dijo entonces, y hoy día hay un cansancio de la democracia, y se dice tan fácilmente, ¿no? O con tanta ira, estas instituciones que no funcionan, pero son las que tenemos, cuidémoslas, porque peor es nada, o peor serían otras que no sabemos quiénes van a inventar e imponer. O sea que tenemos todo el pasado por delante. Bueno, pues ahora sí que es el tiempo del público, de las palabras de la democracia que tenemos delante. Así que si hay alguna pregunta, si no hay temas, 40.000, por favor, Miguel Ángel. Bueno, me parece que ha sido un contraste interesantísimo. Y por este asunto del cansancio, de la democracia, en fin, y otras cosas que han salido. Pero hay algo que en el arranque de los primeros atisbos de corrupción pública, preguntado Felipe González, dijo, no estábamos preparados para que estas cosas pasaran en el seno de nuestro partido. Claro, esto es de una ingenuidad absoluta, porque lo que resulta, lo que se sabe, es que somos corruptibles, todos somos corruptibles. Y solo aquí en España solo hay incorrupto el brazo de Santa Teresa. Todo lo demás es corruptible. Entonces, debería partirse de ese principio. Nadie es inatacable por los ácidos de la corrupción. Eso se puede dar en cualquiera. Y los partidos deberían ser más exigentes con la corrupción más próxima, la de ellos mismos, que la de los antagonistas. Vigile usted su propio redil. Impida usted que la corrupción prenda en su gente. Sea más intransigente con la propia que con la del partido de enfrente. Por ahí podríamos avanzar, pero hay muy poca voluntad de hacerlo. Y luego, desde luego, fundamental, que las instituciones tienen problemas, que, como habéis dicho uno de vosotros, no todos los fiscales son gente verdaderamente seráfica y maravillosa, sin intereses personales, sin compromisos ajenos a su función jurisdiccional. Pero más vale preservar esas instituciones y convivir con los errores y con las limitaciones y con la lentitud que acelerarnos hacia el desastre, ¿no? Yo creo, Miguel Ángel, que es exacto lo que dices, que es preservar nuestras instituciones. No significa que estemos preservando una ideal, ¿no?, de algo arcangélico, sino con todas sus miserias y con todas sus dificultades es lo que tenemos. Pero eso también nos haría cambiar y debería, creo yo, cambiar nuestra perspectiva de cómo votamos. Cuando yo voto a un partido político, lo voto porque creo que va a cumplir con las expectativas que ha prometido. Pero, por lo tanto, me convierto yo en el primer suspicaz, en el primer francotirador cuando no hace esto. No el defensa, o sea, no es un equipo de fútbol, que es el único territorio donde se admite que yo diga mi equipo es el mejor del mundo. Yo soy del Tenerife también, pero bueno. Claro, llevado a ese extremo tenemos un grandísimo problema, que es que no somos suspicaces con aquellos con los que votamos, que serían los primeros. Tú no estás cumpliendo con lo que me dijiste, no estás haciendo las cosas como deberías hacerlas, y hay esa corrupción que es esa vulnerabilidad esencial en la gente de cualquier partido político. Pero creo que votamos con una necesidad de creer a ciegas en aquellos a quienes votamos, que prescindimos de nuestra parte crítica, y eso es un suicidio para una sociedad. Yo estoy de acuerdo con Jorge, pero para seguir haciendo estos pasos de baile que hemos estado haciendo, voy a complementarlo, digamos, con un paso que parece en contra, pero que en realidad es para bailar juntos. También nos pasamos de rosca criticando nuestros países. Qué criticones son los españoles, Dios mío. Yo soy español también, ¿eh? Qué criticones somos, lo criticamos todo a un punto en el cual corroemos de otra forma. Esta es otra forma de corrosión del sistema y olvidamos algo que creo que es esencial. Estoy hablando siempre en plural.
y es que la democracia es un sistema en continuo perfeccionamiento, en continuo cambio, que lo que permite justamente es ir mediante pruebas y errores acomodando la situación a las nuevas circunstancias, en fin. Pero cuando falla, por eso hay lo del paso de baile, cuando falla el político que elegimos, tendemos a decir otro corrupto más, o otro inútil, o no me traicionó, qué sé yo, cuando a lo mejor lo que ha ocurrido es que ha podido hacer lo que se pudo, que es lo que se debe en democracia. Hacer lo que se puede es lo que se debe en democracia. Es característico de los regímenes totalitarios el tratar de hacerlo todo o de forzar los límites de la democracia para imponer las propias visiones. Y esas ganancias incrementales, cuando son ganancias, desde luego, cuando vemos que hay algún tipo de pequeño avance, debieran ser valoradas como la esencia misma de la democracia. Y sospechar de los bruscos logros, que son propios del populismo, ese populista hábil que logra imponerse porque el primero o segundo año cumplió todas sus promesas, y luego anda a sacártelo de ahí. Sí. El Ministerio de la Felicidad, ¿no? Yo todavía quiero hacer otra pregunta. No, vamos a ver, esto me interesa muchísimo. Hay que convivir con algo que es perfectible. Hay que saber que no se da todo de golpe al mismo tiempo, que esos hallazgos bruscos suelen ser completamente fallidos. Yo tuve una discusión reciente con un editor de periódico importante en España, y le dije, os estáis cargando el periódico. Pero hombre, ¿por qué dices eso? Pues porque, y él me había dicho antes, ¿tú eres físico? Le dije, sí, soy físico. Pero te voy a decir una cosa, ya que dices que soy físico. Te voy a hacer un descubrimiento. El péndulo simple no existe. O sea, la ley del péndulo es la ley del péndulo simple. Ningún péndulo cumple la ley del péndulo. Y eso digo, pues porque todo péndulo tiene un coeficiente de rozamiento en el punto de suspensión. No existe un péndulo sin un coeficiente de rozamiento en el punto de suspensión. Ahora, una cosa es, hay grados de aproximación al péndulo simple y hay grados de divergencia absoluta con el péndulo simple. Un periódico puede sintonizar con un grupo, con un gobierno, una sintonía así genérica. La obediencia estricta de un medio de comunicación es letal. Y eso es lo que yo veo que muchos o algunos periódicos relevantes han dejado de advertir. Obedecer es morir. Hay que mantener una distancia crítica incluso con los más afines. Es fundamental. Era más o menos lo que yo veía. Yo llevo 30 años viviendo aquí en España y veía eso, ¿no? Que había un optimismo respecto a lo que era la prensa y grandes periódicos que eran distintos, pero bueno, aparte de que los políticos opinaban, yo leía artículos de opinión enjundiosos de los políticos, pero había unas líneas editoriales que nos podían cabrear, pero sabíamos que era el papel de la prensa. Yo creo que eso que estás diciendo es uno de los graves problemas que acometemos ahora, que hay un ensañamiento unos con otros que uno sabe perfectamente, o sea, uno aterriza en España sin conocerla y a los 5 minutos sabe qué periódico es de cada quien, lo cual a mí me parece fatal para la prensa y para la sociedad, ¿no? Perdido. Sí, una pregunta y luego hay otra por aquí. Sí, gracias. La llegada de Boric al gobierno en Chile y la de Petro en Colombia hacía pensar y temer a muchos que estábamos efectivamente en ese camino de avanzar de frente y decididamente hacia el pasado. Sin embargo, o sea que se iban a repetir los fantasmas antiguos. Sin embargo, pues Boric no es Allende, es decir, ha demostrado no serlo, y en el caso, y además es otro momento y son otras las visiones hacia los problemas del país. Y en el caso de Petro, pues está bastante claro que no era lo que pronosticaban o temían
en esa campaña electoral tan crispada que se desarrolló allí. O sea que efectivamente hay ciertas esperanzas en el sentido de que las cosas no van a repetirse. No tiene sentido repetir la historia, por fortuna en muchos casos. Aún así, pues sigue habiendo sectores que reivindican el Chile de Allende en los 70 sin hacer crítica de lo que sucedió allí y otras cosas. Y curiosamente se ha hablado de Monedero y su idea de que había que darle una canción o una música a su propia revolución, pues no es difícil encontrar esos conciertos a veces orquestados y masivos y populares con la música de Inti Illimani cantando El pueblo unido jamás será vencido, cosa que bien habría que verlo con cierta crítica. Eso permite ver. Otra cosa es que los periódicos y los periodistas pues no tienen una visión histórica cuando cuentan el presente, me da la impresión, pero hace pensar que por fortuna determinados errores del pasado que dieron lugar a tragedias políticas en los países donde se desarrollaron, pues no se va a repetir. No sé si mantienen algo parecido a esa esperanza. Bueno, usted ha mencionado el gobierno actual en Chile. Yo lo que reforzaría a propósito de eso es el rol precisamente de las instituciones. La verdad es que el gobierno partió con un programa, hizo campaña con un programa bastante radical que incluía, desde luego, la nueva Constitución en sus aspectos, algunos de ellos los más radicales. Al no ganar, al perder en la primera vuelta presidencial, se vio obligado a moderarse y a acercarse a un centro socialdemócrata, asociarse con los viejos políticos, con algunos de ellos, viejos políticos socialistas a los cuales detestaban, ¿no? Y que habían hecho su campaña y sus carreras políticas criticándolo. Y luego el rechazo de la Constitución ha consagrado una moderación que yo creo que es muy bienvenida. Pero subrayo esto es producto de un sistema democrático que afortunadamente está funcionando con pesos y contrapesos y balance. Si se hubiera aprobado el proyecto de Constitución que nos proponían, el resultado habría sido, usted citó la frase famosa de la canción de Inti Illimani, lo que los constituyentes salieron cantando el día en que terminó la redacción de ese proyecto. Salieron de ahí cantando diciendo: el pueblo unido avanza sin partidos. Una nueva versión, ¿ve usted eso? ¿Ah? Pueblo unido avanza sin partidos. Bueno, eso equivale en todas partes a una de dos cosas: o anarquía completa o partido único. O sea, había un espíritu de ese tipo que afortunadamente no prosperó, y en cambio sí han operado los controles y balances que han permitido que Chile parece enderezando el rumbo hacia los consensos que no debió perder jamás. Eso puedo decir. A mí me gustaría contrastar las perspectivas de los dos respecto al tema de las constituciones, que es cómo atraviesa tanto los problemas políticos de Perú como los de Chile. Entonces simplemente quería escuchar sus dos opiniones sobre lo que puede pasar y lo que debe pasar en cada caso, ¿no? Según cada uno. Bueno, la situación, como todos saben, en Perú, y con respecto a la Constitución, es como la patata caliente que tenemos, ¿no? Que es una Constitución que abolió la anterior de 1979 y que fue propuesta por Fujimori, ¿no? Y que yo creo que en el fondo tenemos todavía a nuestros políticos discutiendo la posibilidad de que de esa Constitución podemos realmente solventar los problemas que afronta el Perú. Yo creo que evidentemente en algún momento tenemos que volver a nuestra Constitución de 1879. Creo que no podemos trabajar con una Constitución planteada como se planteó por una autocracia. Pero dicho esto, el gran problema sigue siendo el mismo para nosotros. O sea, el problema es cómo
establecer un sistema realmente de contrapesos. Yo le escucho hablar a Carlos de lo que ocurre en Chile y además lo vemos. Sí, sus instituciones, cuando han tenido esta circunstancia, ¿no?, constituyente, han funcionado con contrapesos. Tal. Pero en Perú yo creo que ahora no los tenemos, que ha desaparecido casi virtualmente esto. ¿Por qué? Porque nuestro Congreso, en lugar de ser un órgano legislativo, que es lo que debería ser, se ha convertido en algo así como la cabeza ejecutora de la oposición, sea cual sea quien esté al frente, porque es un parlamento atomizado. No es tanto lo que interesa legislar como hacer la oposición a quien esté al frente. Y mientras no resolvamos eso, va a ser muy difícil que... Yo no creo en estas asambleas constituyentes, teniendo en cuenta quiénes tenemos además como representantes. Creo que el problema ha sido el vacío de nuestros partidos políticos, que son fugaces, momentáneos, sin ninguna ideología de fondo, que tú digas, bueno, esto es más o menos el criterio, sino que responden a intereses absolutamente particulares. Tenemos parlamentarios que no han terminado la educación primaria. Y eso es un problema para ser representante en un país, o sea... Sí, Carlos. Quería decirte esto. Como nosotros pasamos por este proceso constitucional hace poco y la mitad de los chilenos nos volvimos constitucionalistas aficionados, de sobremesa, de bolsillo, qué sé yo. Yo también. Y a pesar de que dejé el derecho hace 1000 años, volví a estudiar el texto constitucional y la constitución antigua y estudié constituciones de fuera y de pronto estaba convertido en un pequeño constitucionalista. Te diré esto solo como un mensaje a los amigos peruanos, en fin. Si no hace falta cambiar la Constitución completa, reformen la Constitución, no hagan nada de asambleas constituyentes, por favor, acuerden un sistema más sencillo. Para una reforma, no sean maximalistas. Una reforma, aunque la haya hecho Fujimori originalmente, una reforma del sistema político. Porque tienen un híbrido ahí que no es ni parlamentario ni presidencialista y eso produce evidentemente disfuncional. Ustedes volvería al viejo sistema presidencial. Creo que en América Latina es lo que opera mejor y una clara división de poderes entre el legislativo y el presidente. Pero también puede ser un sistema parlamentario, si se quiere. Lo que no puede ser es esta especie de engendro, que tenemos de ahora, quimera misteriosa que evidentemente no funciona. ¿Pero en Chile? Bueno, en Chile teníamos un sistema presidencial. Que eso no se resuelve, es decir, perdieron, pero eso no significa que se acaba la discusión. No, a eso voy. Teníamos el sistema presidencial. En la propuesta de constitución se incluía un sistema como el peruano, más o menos. Les voy a citar una de las líneas de la Constitución para que vean ustedes el grado de invención literaria. Era un sistema de presidencialismo atenuado con bicameralismo asimétrico. Ideal para que lo entienda el pueblo, ¿verdad? ¿No? Para que la gente se comprometa con la Constitución, tú le dices... ¿Qué sistema político tiene usted? Presidencialismo atenuado, bicameralismo asimétrico. Ahora el asunto está pendiente y ya hay un acuerdo político, por suerte, estoy esperanzado, que han firmado la mayor parte del arco político, salvo la extrema derecha, por suerte, además han quedado fuera. Que consiste en una especie de asamblea mixta. Va a haber 50 representantes electos, va a haber unos expertos electos por el Congreso, los partidos se han puesto de acuerdo en una especie de marco del cual no se puede salir para evitar invenciones raras. Y por supuesto ya hay voces, el Partido Comunista y la extrema izquierda, a pesar de haber firmado esto, ya están diciendo, bueno, en realidad esto hay que interpretarlo todo, porque parece que como que no se hubieran dado cuenta bien de lo que se firmó. Pero ese es el camino y yo creo que va a conducir a una constitución bastante parecida a la que teníamos, que repito, es una constitución reformada 1000 veces, en fin, y que más o menos se adapta a las circunstancias del país hoy día. ¿Va a haber cambios importantes? Sí. Va a decir que en lugar de una cosa neutra, va a decir que es un Estado social
una democracia social de derecho, algo así, para hacer un énfasis en la obligación del Estado de intervenir en la economía en favor de los más desposeídos. Estoy totalmente de acuerdo con que eso sea así. Y creo que vamos a volver al sistema, o sea, no vamos a abandonar el sistema presidencial que teníamos. Pues terminamos, Carlos Malamud, Sí. con una última pregunta, a la que creo que hay poco tiempo. Se ha hablado mucho de instituciones y coincido que son muy importantes, pero aparte de eso hay un tema que es la cultura política. Y en Chile recientemente hemos visto casos o cosas que no son frecuentes encontrar en otros países latinoamericanos. La noche del plebiscito, en un referéndum, en un conteo de los votos que se hizo muy rápidamente y muy eficazmente, a los pocos minutos salió el presidente a reconocer paladinamente la derrota. Y yo recordaba, creo que fue en 2007, si no me equivoco, cuando Chávez convocó un plebiscito para aprobar la reforma constitucional que él mismo impulsaba. No fue mucho antes. No, pero bueno, da igual. El recuento de votos se demoró muchísimo porque sabía que había perdido e intentaba forzar el triunfo. Los militares finalmente le dijeron que no. Y sus declaraciones ya entre gallos y medianoche fue: vaya M de triunfo de la oposición. Recuerdo la exclamación aquella. Otro. La noche de la segunda vuelta, el candidato de la extrema derecha y el presidente en ejercicio felicitaron a Boric por su triunfo. Yo pensaba, cosas como esa en Argentina imposibles. En el último cambio de gobierno, por ejemplo, bueno, en el anterior, en 2015, la presidenta saliente no entregó el poder al presidente entrante. Es decir, hay cosas que todavía se ven en Chile que no se ven en otros países del vecindario. Bueno, ojalá que se sigan viendo, pero creo que hemos estado muy cerca de dejar de verlas, ¿eh? Y desde luego nosotros como pueblo hemos dejado de verlas, de ver esas diferencias positivas. Más bien nos hemos autocriticado mucho. Todos los miramos a los chilenos en ese sentido, así solo falta una bolsa de palomitas y ver ese espectáculo de la cultura política que no tenemos. A Castillo lo persiguieron los abogados de Keiko Fujimori para decir: no has ganado. Y así por todos lados, ¿no? O sea, es cierto que no hay una cultura política en el que la gente pueda sentirse representada porque hay un cierto consenso de diálogo y de reconocer que la democracia es una alternancia y bueno, pues hay que aceptar a quien gana. Este diálogo, este acuerdo que acaba de citar Carlos, sobre la reforma de la Constitución, ¿dónde hubiera sido posible? No sé, no me lo imagino. Espero, debería ser posible. Pero en España, sin embargo, cuando yo le preguntaba a amigos míos hace unos años atrás, le decía: ¿y por qué en esta disyuntiva que ya estaba tan friccionado, esta crispación, no han pensado en una coalición nacional? No. Prefiero aliarme con mis peores enemigos o con quien sea mientras estén de este lado y jamás con el del frente. Una coalición a la alemana, una gran coalición, absolutamente imposible, ¿no? Bueno, uno es un soñador porque es un escritor y qué sé yo, entonces yo pensaba, no tiene por qué ser imposible, debería ser posible, al menos ponerse sobre la mesa seriamente. Pues terminamos y, querido Carlos, qué pesimista más malo eres, ¿eh? Es un optimista de luto, más bien. Muchas gracias y continúa el seminario.